que el tema que me tocó a mí es Jezabel. Cuando lo escogí no sabía lo que venía, pero Dios tenía un propósito. Pero no ha sido casualidad porque no nos hemos puesto de acuerdo, pero han estado hablando de las fortalezas mentales. Y para entender cómo puede operar el espíritu de Jezabel en nosotros, voy a explicar un poco de otra manera acerca de las fortalezas mentales. Si me pueden leer 2 Corintios 10:3, que es el mismo que dio Boris. 2 Corintios 10:3 al 5. Al 5, sí. ¿Quién no tiene? Del 3 al 5. Del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Entonces lo que vemos que hay unas fortalezas malas y hay unas fortalezas buenas. Por ejemplo, una fortaleza buena en la oración. ¿Qué podríamos decir que es una fortaleza buena en la oración? A los intercesores y a cada uno de nosotros que nos queremos orar, que oramos por teléfono, que oramos por otras personas. Una fortaleza buena sería la intimidad con Dios. Si tú no tienes esa intimidad con Dios, después el Espíritu Santo no puede fluir a través de ti cuando oras por teléfono, cuando oras por otras personas o cuando estás de pronto adorando de una manera a Dios. No puedes fluir porque el Espíritu Santo no está en ti, porque no has tenido esa intimidad y no te has conectado con Él. Hablando de las fortalezas mentales malas que hemos estado hablando, si tú no invitas al diablo, él no puede entrar a tu vida. Y es a través de la fortaleza que es como una puerta que tú abres para que el enemigo entre. Las fortalezas mentales son como una muralla que colocamos en nosotros. Entonces no puede fluir la luz de Jesús, no puede fluir la percepción de las cosas espirituales, no puedes escuchar a Dios, no puedes ver, no puedes sentir nada del Espíritu Santo porque hay una fortaleza que te está bloqueando. Entonces de esa manera el enemigo usa esas fortalezas que son la puerta para que tú no ores como un hijo de Dios, sino que oras a través de lo que el enemigo ha puesto en ti. Que la fortaleza son esos razonamientos, esos dardos que el enemigo pone en ti. Y si tú le das empiezas a pensar en ellos y empiezas a darle cabida en ti, entonces ese pensamiento empieza a coger raíces y se vuelve una conducta. Empiezas a deleitarte en ese pensamiento y se vuelve una conducta. La práctica de esa conducta se vuelve un carácter. Y ya esa persona con ese carácter ya es una fortaleza en ti. Porque un ejemplo de fortalezas. Los miedos son fortalezas. La incredulidad son fortalezas. La perversión sexual como pornografía, lascivia, todo eso son fortalezas. Por ejemplo, machismo es una fortaleza cultural. Hay naciones que se mueven a través de una cultura que va dirigida a través de doctrina de demonios. Y el machismo es una fortaleza. Ese es otro ejemplo. Otro ejemplo es la incredulidad, la duda. Todo eso se forma una fortaleza en ti y tú no puedes creer que el Espíritu Santo se mueva como se ha estado moviendo en nuestra iglesia
a través del espíritu de gozo, a través del don de lenguas, a través de las liberaciones. En toda su magnitud no puedes creer que el Espíritu Santo se pueda mover de esa manera porque hay una incredulidad en ti, hay una fortaleza, hay una duda. Entonces, esos pensamientos, el diablo te dice esa mentira, tú te pones de acuerdo con ella, la pruebas y se forma la fortaleza. Siempre tu mente va a estar en el pasado. Son también adultos con mente de niño. Te estancas y abortas el propósito que Dios tiene para tu vida. Aunque no es tarde, nunca es tarde, siempre en Dios tenemos oportunidades, pero si tú no reconoces que hay algo en ti, sea la duda, sea un temor, entonces eso no te va a dejar fluir para que tú llegues donde Dios te quiere llevar. Las fortalezas te hacen agotar ese propósito y te resisten a cambiar, ya que tu mente está estructurada así. Cuando ya está esa fortaleza y te pones cómodo, entonces ya el enemigo ha tomado bastante poder de ti. Es como cuando tú por todo te quejas. La queja Amén. es una fortaleza. Entonces ya tú no eres una persona que se queja, sino que tú eres queja. Aleluya. O si te amargas por cualquier cosa, un momento en que ya no es una persona que se amargó porque pasó una situación difícil, sino que ya eres amargura. Amén. Entonces, otra fortaleza es la enfermedad. Que por cualquier cosa ya me enfermé, ya me duele la cabeza, no puedo ir a la iglesia porque me dolió la cabeza, me dolió el estómago. Entonces ya tú no es que de vez en cuando te enfermas por un virus, lo que sea, pero ya es porque tú te llamas enfermedad, tú te llamas cáncer, tú te llamas artritis, tú te llamas diabético. Tú le pones ese nombre a ti. Te llamas artritis, te llamas cáncer, te llamas amargura, te llamas doble ánimo. Entonces eso depende de ti. Tú renuncias a esas cosas y no permites que se forme una fortaleza en ti. Entonces, tu carácter, como le iba diciendo, esa conducta se convierte en carácter y ese carácter que se forma en ti a través de esa manera de vivir se convierte en tu destino. Entonces, de esa manera, como dice en Proverbios 6:16, dice que una de las cosas que abomina el Señor dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos es una de las cosas que el Señor abomina. Entonces, cualquier pensamiento, como yo siempre le enseño a todos, porque todos pasamos esa batalla de la mente de que no levantamos, como explicaban los generales que estaban anteriormente que yo. Cuando tú te levantas, inmediatamente tú empiezas con la batalla en la mente. Entonces, tú oras, decretas la palabra, llevando tus pensamientos cautivos a la vez en Cristo Jesús, declaras que tienes la mente de Cristo y declaras el poder de la sangre, que esas son las armas que el Señor nos ha dado para combatir todas esas cosas. Entonces vamos ahorita a entrar al tema, el espíritu de Jezabel. No podemos dejar de hablar de uno de las parejas más malas maquiavélicas que están en la iglesia, que están en la Biblia, que es Acab y Jezabel. Sí, bien. Entonces, para entender más a Jezabel, vamos a explicar a Acab. Bueno, también sí, pues. Entonces, La iglesia del diablo. sí. Entonces, Acab era el rey de Israel. Como ustedes hablaron de David, excelente. Después de David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero después de David vino Salomón, tremendo rey, pero entró también a adorar a los dioses paganos y después empezaron reyes y reyes malos y malos y malos y así se fue generando las generaciones por generaciones hasta que llega Acab, que dice la Biblia que fue el peor de todos. El peor de todos. ¿Por qué fue el peor de todos? Primero que todo porque se casó con Jezabel. Era hija
de un sacerdote de un dios pagano, el Baal, que significa de Baal. Él era rey de los Tirón y Sidón, de los sidonicios, y para Israel, para tratar de arreglar las relaciones entre las naciones que los rodeaban, se casó con Jezabel, que era una sacerdotisa. Se casa con ella en yugo desigual. La palabra dice, en ese tiempo se regían por la ley completamente, entonces ellos no se podían casar con personas de otros pueblos, de otras naciones. Y ese fue el peor error de Acab. Segundo, el error de Acab fue construir un altar a Baal en Samaria. Hizo una imagen de Acera, que es la misma Astarot, la diosa de los cananeos. Baal es la forma masculina de este dios pagano, y Acera o Astarot es la parte femenina. Reedificó a Jericó, sabiendo que Dios le había hablado a Josué que Jericó no podía volver a reconstruirse. Eso está en Josué 6:26, al que quiera anotar, que Dios había decretado, y él fue en contra de lo que Dios ya había decretado. Acab se vendió al enemigo y se dejaba manipular por Jezabel. Ahora vamos a Jezabel. Era una esposa controladora y manipuladora. Destruyó a los profetas del Señor, dice en Primera de Reyes 18:9. Comía con los cuatro, la Biblia dice que se sentaba a comer con los 450 profetas de Baal y con los 400 profetas de Acera. Amenazó al profeta Elías de matarlo porque él mató los 400 profetas de Baal. También se hizo pasar por Acab porque Acab tuvo el deseo de tener una viña, y ella quiso complacer el deseo de su esposo y mató a Nabot para obtener la viña para dársela a Acab. Manipuló, engañó, mintió. Incitaba a su esposa a hacer el mal, y aparte de eso, la Biblia dice que ella era prostituta, hechicera e idólatra. Ahorita el otro personaje de esta historia es Elías el profeta. Elías quiere decir Jehová es mi Dios. Elías advierte a Acab de lo que estaba haciendo, las cosas malas que estaba haciendo. Le dice que a través del pecado de él y de Jezabel venía sequía a la tierra. También Elías mata a los sacerdotes, como les digo, los 400 sacerdotes de Baal. También vemos como a través de Elías se manifiestan milagros maravillosos, como cuando a la viuda le dice que le dé de comer, y ella le da de comer, y se multiplica el pan, se multiplica el aceite y se multiplica la harina. Y también resucita al hijo de la viuda. Entonces vemos como la paradoja. Elías traía esperanza y vida, mientras que Acab y Jezabel traían muerte y destrucción al pueblo de Israel. Y el otro personaje dentro de toda esta historia de Jezabel son los eunucos. Los eunucos eran personas castradas de sus órganos genitales. Ellos no... Este es el famoso eunuco etíope que le predicó Felipe. Eran personas que trabajaban para los reyes de otras naciones. Este es otro personaje que es muy importante en cuestión de la vida de Jezabel. El otro, ¿cómo me pasé la de las diosas? Ok. Esta era la diosa Astarot o la diosa Acera, que adoraba a Jezabel y que hizo al pueblo de Israel desviar para que adoraran a esta diosa. Como pueden ver, es desnuda, mostrando todo su cuerpo. Pueden ver que los gatos, pueden ver los búhos. Dice que ella era hechicera. Todos estos son símbolos diabólicos, que no es casualidad. Imagínense hace cuántos años esto fue. Y todo esto siguen siendo símbolos diabólicos. Muéstrame la otra.
Esta es la misma, pero la que adoraban, la misma diosa, pero la que adoraban los efesios. Como pueden ver, los efesios, los que habla Pablo, el apóstol Pablo, pongo el que tiene muchos senos. Este espíritu incita a que la mujer muestre sus órganos, los pechos, y el hombre al contemplarlos le da poder a este demonio. ¿Ustedes han visto a la Virgen María? Que le alimentando al bebé y todo. Esa imagen aparece desde esta época. No puse más imágenes, pero de por sí esa es la idea. Mostrar la parte superior de la mujer, los senos, y el hombre se incite y eso le da poder al demonio. Es una manera de que el demonio coge poder cuando el pueblo, por medio de la lascivia. ¿Qué es la lascivia? Es traer a través de imágenes o demostración físicas o, ¿cómo se dice? Exhibición. Esa es la palabra. Exhibición, seducción. Entonces el hombre empieza a pensar cosas, o mujer, porque ahorita como hay esa igualdad de sexos en el mundo, entonces eso le da poder al demonio. El espíritu de Jezabel, ¿cómo obra en las personas? Este espíritu inmundo, como decía, entra a través de una fortaleza, pero al mismo tiempo casi siempre, aunque puede obrar en hombres y mujeres, no significa que solo sean las mujeres, pero usualmente busca mujeres que sean muy inteligentes, pero hay toda clase de Jezabels. Jezabels, como decía un amigo, que no llegan ni a la J, Jezabels, Jezabelitas, Jezabeles, Jezabelotas, y las que llegan a alto rango, Jezabel. Porque obra en todas las clases sociales, en todas las culturas, en todo se ve. ¿Qué busca para otra fortaleza que busca este espíritu? Es una persona que haya tenido una imagen pobre de su padre, que su padre fue un borracho, que su padre la abandonó o lo abandonó, que su padre era mujeriego, esa imagen pobre que tiene su papá, o sea, no el verdadero hombre cabeza de casa. El enemigo usa esto porque se crea en la persona un espíritu de rechazo. Entonces se une ese espíritu de Jezabel con el espíritu de rechazo y obra fantásticamente el demonio. También mujeres o hombres que sus padres trataron de abortarlos, entonces hay un espíritu de rechazo que obra en ellos. Ellos se muestran de una manera muy humilde y espiritual, pero realmente no son eso que están mostrando, que son mujeres bien espirituales. Tienen conocimiento de lo espiritual, pero no, el Espíritu Santo no puede fluir en estas personas porque hay una rebelión dentro de ellas. Busca controlar, manipular a los hombres. Busca posiciones de autoridad. Seduce a las personas para que cometan pecado sexual. Por eso aquí dice que las personas empiezan a buscar ganar influencia y poder. Personas comienzan a tener apetitos sexuales ilícitos y adulan mucho a la persona que quieren destruir. Por eso Jezabel quiso distraer el pueblo de Israel a través de destruir Acab, a traer el pecado sexual, la hechicería, a traer todo lo que venía en contra de Dios. Así, en la sociedad ahorita dentro de la iglesia, hay mujeres o hombres con este espíritu que quieren destruir una autoridad, que quieren destruir el esposo, que quieren destruir toda esa figura que en el pasado causó una herida porque su padre la abandonó, porque su padre era un borracho, porque su padre era mujeriego. Quieren destruir esa imagen. Entonces, pero las víctimas van a ser otros. Ya no pueden hacer nada contra el padre, pero van a ser otros hombres que tengan autoridad.
en las vidas de ellos. Los métodos que utiliza son la manipulación, la intimidación y el dominio. ¿Sí? ¿Cómo derribar este espíritu? Entonces, como vemos en la historia, como está en la Biblia, el espíritu de Jezabel estaba haciendo todo esto contra el pueblo de Israel. Intimidó al profeta Elías, que el profeta Elías escapó, pero al final hay un decreto. Si quieres se pueden parar un momentico, parece. Sí, para que no me duerma. Amén, aleluya. Wake up. Sé que este tema es bien difícil, Espíritu. porque para entender a identificarlo. O sea, estírense, aquí el que hace ejercicios. Stretching. Ahí está el maestro. Porque se están durmiendo. Yo los veo. Por si acaso. Que venga Angélica a traducir de inglés a Stavros. Ok. Entonces, estas personas son demasiado inseguras, pero ahorita vamos a hablar cómo destruir ese espíritu. Entonces, lo que hizo un decreto que dijo el Señor a través de Elías, que Jezabel sería destruida, que al ser destruida los perros la comerían y lamberían la sangre en donde ella iba a morir. Y que toda la generación que venía de acá, toda su generación iba a ser desarrollada en la tierra. Entonces, hubo un hombre que Dios ungió, que se llama Jehú, y el profeta Eliseo lo ungió, le dio palabra y lo envió a que matara a Jezabel. Ya Acab había muerto, pero que matara a Jezabel y que destruyera todo lo de la casa de Acab. Este hombre fue muy obediente, inmediatamente fue a donde estaba Jezabel, y los eunucos, aquí viene el personaje que le habla a los eunucos, que son los que son castrados. Los eunucos, al momento en que Jehú dio la orden, los eunucos no les importó, que eran los sirvientes de Jezabel, la tiraron de la terraza y ahí es donde ella muere. Entonces, debemos aprender que las personas, Dios no nos ha llamado sacerdotes y reyes, ¿cierto? Somos sacerdotes y reyes. Y tenemos una autoridad, pero también debemos ser como esos eunucos, y tenemos que ser eunucos espirituales para poder destruir ese espíritu que se puede estar moviendo en tu casa, se puede estar moviendo en la iglesia, o se puede estar moviendo donde tú trabajas. Entonces no nos podemos dejar seducir de las patrañas de ese espíritu de Jezabel, donde la palabra dice que vemos la vanagloria de la vida, todos los deleites de la carne, todos los deleites de los ojos. De esa manera, si ceñimos nuestra vida a combatir todas esas cosas, podemos destruir espíritus, como este espíritu de Jezabel, porque este espíritu es bastante fuerte, y como decía Leo, que Bill Clinton
Era un hombre de los hombres más poderosos en la tierra, en su tiempo que era presidente. Y como una fortaleza, su perversión, el adulterio, a través de, si se acuerdan la historia, de Mónica Lewinsky, entonces pueden ver cómo el enemigo lo puso en vergüenza delante de todas las naciones de la tierra a Bill Clinton. Entonces esa es la manera que obra Jezabel. Va a los hombres más de alto poder, de autoridad, y a través de seducción, a través de manipulación y este encantamiento, hechicería, brujería, todas esas cosas, lo llevan al pecado, a la perfección, y después lo pone en vergüenza, le corta, por decir, le quiere cortar la cabeza, lo mismo que hizo Jezabel, que andaba matando a los profetas del Señor. Entonces vamos ya a nivel, esta es la historia de estos personajes y de dónde proviene este espíritu, que es el mismo que está obrando ahora. Entonces sigamos cómo este espíritu jezabélico obra en la iglesia. Siempre se siente amenazado por un profeta, como fue con el profeta Elías. Se concentra en los pastores y en los líderes. Su meta final es gobernar la iglesia. Establece relaciones estratégicas con los que se consideran más espirituales. Habla de sueños, visiones de su imaginación y lo toma de otros. Hay una falsa humildad cuando se confronta, se excusa diciendo que hace la voluntad de Dios, o dice que Dios se lo dijo, o dice yo pienso esto es lo que es correcto. Alega tener revelaciones sobre el gobierno de los asuntos de la iglesia. Todo lo que hace trata de tener discípulos, pero todo con motivos impuros. No rinde cuenta de sus acciones a la autoridad de la iglesia. Es algo que se llama anarquía. Anarquía es cuando usted se gobierna, no hay quien lo gobierne. Y nosotros no estamos bajo anarquía, sino kingdom, ¿no? Gobierno de Dios, que es completamente diferente. Por obtener control reúne grupos y da enseñanzas propias para ganar credibilidad, engaña con profecías. Todas sus profecías vienen inventadas de ella solo para agradar a los hombres y decir yo soy la gran profetisa. ¿Sí? Busca imponer las manos impartiendo espíritus malignos. Quiere ser considerado el más espiritual y oculta su baja autoestima con orgullo espiritual. Su vida familiar es dudosa, aunque puede ser soltero o soltera. Estas personas tienen de por sí, no han tenido buenas relaciones. Han pasado por muchos fracasos y también se cree que se las sabe todas me las sé, yo sé más que ustedes apenas acaban de llegar, yo me las sé todas. Así más o menos son los que están siendo influenciados por este espíritu. Pero hay que entender algo. Cuando una persona está siendo llamada a ser un profeta, hay que ser bien cuidadoso, porque se puede confundir en que como está inmaduro y está creciendo en el llamado como profeta, puede haber una confusión en que sea de pronto está siendo influenciado por un espíritu de Jezabel. No, es porque está apenas creciendo en el llamado y puede cometer equivocaciones, pero no es porque esté influenciado por un espíritu de Jezabel. Busca siempre los pastores, los evangelistas, los líderes con mucha influencia, líderes de adoración y alabanza e intercesores. El espíritu de Jezabel intentará destruir una iglesia que está en avivamiento o una iglesia apostólica profética. Lo que hace el espíritu de Jezabel es que cuando una iglesia como la de nosotros se mueve en oración e intercesión, quiere atacarnos, siempre nos ha querido atacar también a través de los adoradores, atacado a los adoradores, entonces busca atacar esa fortaleza buena que es la de este ministerio, que es la oración y la intercesión, que es a los profetas. Entonces, cuando una persona está hablando mal de un líder, cuando una persona está hablando de los pastores, o cuando una persona está hablando mal de uno de los adoradores, tenemos que ser cuidadosos, porque hay una influencia del espíritu de Jezabel.
¿Cuál es el príncipe de este mundo? Satanás, ¿cierto? Entonces eso está en los aires. Y ese espíritu de Jezabel es fuerte en toda la tierra. Porque como pueden ver, como los hombres han dejado el sacerdocio y la mujer se ha prostituido. Entonces, como pueden ver, dentro de la iglesia pasa lo mismo. Ese espíritu quiere destruir las iglesias y sobre todo como nuestra iglesia apostólica profética, y quiere destruir a los pastores con murmuración, con chismes, trayendo quejas porque tomaron estas decisiones, porque esta persona está sirviendo, porque esta otra persona no está sirviendo, cosas así. Entonces, cuando no entendemos el gobierno que Dios ha puesto sobre nuestra iglesia, entonces quejamos y traemos murmuración, chisme, y eso es una influencia diabólica que viene de parte de Jezabel. Para que entendamos eso. Este espíritu obra en los lugares celestes y se une al principado que opera en el territorio, y obra confusión con los espíritus de religión, manipulación, control, lujuria, perversión y ocultismo. No solo infecta al sexo femenino, sino al masculino, como les decía. Cuando siempre un hombre o una mujer quieren destruir la autoridad o quieren destruir el llamamiento de una persona a Dios, es a través de ese espíritu de Jezabel que destruye la cabeza de los profetas y quiere destruir de los sacerdotes de Dios. La manera en que para confrontar, la manera para destruir ya dentro de la iglesia el espíritu de Jezabel, hay que confrontarlo, pero los pastores no convencen de pecado a nadie. Por eso hay que seguir la divina voluntad de Dios en oración. Entonces es el Espíritu Santo que obra a través de cada persona que está siendo influenciada por este espíritu, para que venga ese quebrantamiento, para que su voluntad, esa voluntad que la lleva pecaminosa, sea quebrantada. Entonces solo a través de la oración, siguiendo la dirección de Dios, confrontando a esa persona. Hay que tener 2 testigos, porque por si esta persona va a cambiar lo que se ha dicho. Entonces, para que no haya malentendidos o esta persona venga a atacar y a destruir la iglesia, tienen que haber testigos. ¿Y cómo uno sabe que esta persona ha llegado a verdadero arrepentimiento? Con la tristeza que viene de Dios, con la tristeza en su espíritu. Que la persona que tenga discernimiento, que es un líder maduro dentro de la iglesia, lo podrá reconocer. Esta persona de por sí no es fácil, no va a ser fácil que acepte que está siendo influenciada por Jezabel, porque el espíritu de Jezabel obra en la copia del Espíritu Santo. Le habla, le da revelaciones, le dice qué hacer. Entonces ella piensa que es el Espíritu de Dios que le está hablando, y no es el Espíritu de Dios, es el espíritu de Jezabel. Y entonces después, cuando si se confronta y llega al arrepentimiento, le va a ser muy difícil saber que la voz que está escuchando, si es de Dios o si es del espíritu de Jezabel. Entonces, un proceso de sanidad, de restauración a esa persona, y toma un tiempo para que esa persona coja esa confianza, y porque a través de una herida, de un rechazo, o que ella se sienta rechazada, porque a veces no es que la rechace, sino que por X o Y motivo, como ya tiene esas heridas del pasado, el momento en que la rechazan, vuelve a lo mismo, puede volver otra vez a lo mismo que estaba antes. Pero como en el Señor todo es posible, entonces así como el Señor le dijo a Acab, y Acab llegó al verdadero arrepentimiento, el versículo de Segunda de Reyes 21, a pesar de que Acab era tan malo, la misericordia y el amor de Dios, ¿cómo es? 21, 27 y 29. Sucedió que cuando Acab oyó esas palabras, las
humillados. Entonces vino palabra de Jehová a Elías tibita diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Él se arrepintió, Dios le dio la oportunidad y él se arrepintió, pero ¿qué pasó? No hubo mal en sus días para él, pero sobre su casa sí hubo mal. Entonces, pero en el Señor, por medio de la gracia y el favor, Dios restaura y sana nuestra tierra, y restaura y bendice el fruto de nuestro vientre. Entonces, en Cristo sí hay redención de todas esas maldiciones que vienen a causa de los pecados de nosotros que recurren a nuestros hijos. Y ahora, como dice en Apocalipsis 2, 18, 20, el mensaje a Tiatira, que escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce unido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio, y tu paciencia y tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. amén. Entonces, como pueden ver en el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento también habla del espíritu de Jezabel. Entonces, no puedes tolerar este espíritu dentro de la iglesia, que quiera venir contra los líderes, contra los pastores, que quiera venir contra el llamamiento que tiene la iglesia, contra los planes, contra los estatutos, todo lo que se mueve dentro de la iglesia, que alguien se quiera mover en contra de esto viene de Jezabel, del espíritu de Jezabel, que viene en contra de la oración, de la intercesión, de los profetas. Todo esto viene de Jezabel. No podemos tolerar. Entonces ya aprendemos en quedarnos callados, no permitir que cuando hablen también de otras iglesias, entonces mejor quedarnos callados, porque es el espíritu de Jezabel que quiere destruir a los hombres de Dios que se están moviendo grandemente en la tierra. Entonces, todo eso es una influencia diabólica, pero Dios es maravilloso, grande y poderoso, y levanta a los profetas, levanta verdaderos adoradores, verdaderos hombres de intercesión y oración para destruir todo este plan que el enemigo quiere traer. Entonces, solo a través del verdadero arrepentimiento, del verdadero entender que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios. Entonces, a través de la oración, a través de la intercesión, a través de la adoración, ya le ganamos la batalla al diablo y a ese espíritu de Jezabel que quiere destruir la iglesia. Amén. Amén.